Ya sabéis, hermanos, que habitualmente el que preside da paso al que predica. Y en esta ocasión me ha sido, he dado los anuncios, he presidido y ahora me toca predicar. Menos mal que no he cantado. Ha sido un cúmulo de situaciones, incluyendo el puente, hermanos que están de retiro, otros que están ministrando en otras iglesias. Y bueno, pues gracias por vuestra paciencia. Contemplar la cruz es contemplar radicalidad. Contemplar el propósito eterno de Dios es contemplar algo que nos choca por la determinación. Contemplar la cruz es ver ahí hasta qué punto es capaz de llegar Dios en su obra a favor por nosotros, entregando a su propio Hijo. Podríamos decir, ¿no habría otras alternativas? Algo menos violento, algo más liviano. No. Pero en su relación con nosotros en muchas ocasiones tiene esa misma radicalidad y encontramos en las Escrituras expresiones que pueden resultarnos chocantes por la manera en que son expresadas. Jesús mismo dice, sin pelos en la lengua, perdonad, el que no es conmigo es contra mí. Es radical. El que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo? Desparramando. Podemos intentar vestirlo de otras maneras, pero en la mirada clarividente, soberana de Dios dice, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Es tan radical que a la iglesia en la Odisea le dice, no te equivoques, no me quieras equivocar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Radical. A la hora de cuestiones prácticas, hay expresiones también radicales en otro sentido. Él dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Podrían dorar la píldora, decirlo de otras maneras, suavizar los contenidos, pero dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con una pregunta retórica. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Baal? ¿Se puede ser más radical? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual con los infieles y punto. Más radicalidad. El que ama a padre o madre más que a mí, que se olvide, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Una última expresión de radicalidad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mal creyente. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todas estas expresiones de radicalidad que nos resultan chocantes ponen de manifiesto que el auténtico discipulado o seguidor de Cristo es un radical. Somos llamados de alguna manera a la radicalidad. No caben ambivalencia, no cabe sincretismo, no cabe relativismo, no cabe ética situacional. Es un sí o un no. John Stott, en su libro El discípulo radical, fijaos qué cita más interesante y clarividente. La manera en que comúnmente evitamos el discipulado radical es siendo selectivos. Es decir, eligiendo aquellas áreas en las que el compromiso nos va bien y eludiendo aquellas otras que podrían resultarnos costosas. ¿Cómo lo veis? Radical. Repetimos, la manera en que comúnmente evitamos el discipulado
Radical es siendo selectivo, escogiendo dónde soy discípulo, dónde me comprometo, dónde no. Es decir, eligiendo aquellas áreas en las que el compromiso nos va bien y eludiendo aquellas otras que podrían resultarnos costosas. Esto no es discipulado. Esto es entretenimiento santo. Yo escojo lo que me gusta. Es estar donde nos sentimos bien y no estar en contextos de servicio que demanden el negarnos a nosotros mismos. Ejemplo, ahora mismo yo puedo decir, yo soy un discípulo, ¿por qué? Porque estoy sirviendo y ministrando desde el púlpito. No, no es así. Porque no me puedo estar no percatándome de que lo estoy haciendo porque me gusta. Que lo estoy haciendo porque voy a recibir una contraprestación. A lo mejor no de vosotros, que sois prudentes para no elevar el ego del que predica y no decir nada. Gracias. Pero yo a mí mismo me puedo dar después mi palmadita en la espalda. Te ha salido bien, has hecho bien. Los hermanos estaban atentos, leía bien sus caras, había conexión. Date un toquecito. Y entonces estoy sirviendo porque me va bien, porque recibo una contraprestación, porque me repercute en algo positivo. Yo creo que estamos hilando fino con estas propuestas que os lanzo, pero es muy importante porque creo que no existe discipulado auténtico si no es discipulado radical. Si no andamos seleccionando cuáles son las áreas de compromiso. Y hay un par de textos con dos escenas, con la misma escena, en dos versículos. Y es en Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, que es el texto de la ofrenda de la viuda. Allí dice el texto, cogemos la escena, Jesús está en el atrio de las mujeres en el templo. El atrio de las mujeres no es que solo estén las mujeres, es un atrio común al que pueden acceder también las mujeres. Y un sitio en el que había unas especies de cofres que tenían esta forma. Dicen la mayoría de los autores que los cofres allí para las diferentes ofrendas eran así, una boca ancha. ¿A qué os suena? A un gramófono antiguo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sonara, ¿vale? Una ofrenda en formato sofá que cuando tú echabas tu dinero repercutía o reverberaba en todo el atrio. Y había de estas 13, ¿vale? Y de una manera intencional encontramos que Jesús entra en este escenario, se sienta en las escalinatas y se pone a observar qué es lo que está ocurriendo allí delante de estas tinajas de ofrenda. Y dice que levantando los ojos, capítulo 21, versículo 1 de Lucas, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que la viuda pobre echó más que todos. Qué forma más extraña de contar, qué forma más diferente de mirar, qué forma más radical de ver la realidad del ser humano. Y dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y si nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, vemos el texto paralelo. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, no podía estar en otro sitio, sino que estaba sentado premeditadamente delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Antes no lo contemplaba el otro evangelista, pero este sí, Marcos sí dice que muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, que en Lucas hemos dicho que decía muy pobre, o sea, ver los perfiles de los dos evangelios enriquece. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda
pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. La reflexión de hoy la tomo del mismo libro, de la portada del libro de John Stott, El discípulo radical, que invita a una reflexión en este sentido, viendo la palabra radical en su etimología, que es de raíz, profundo, íntimo, extremo. Y observar en este texto el contraste que podemos notar entre lo que podríamos decir una estética religiosa, pura fachada religiosa, o la realidad de un discipulado auténtico, que no tenía otro adjetivo que el de radical. Es decir, que no hay posibilidad intermedia. O estamos viviendo en una estética religiosa o estamos desarrollando una vida de discipulado radical. O estamos viviendo el discipulado radical con Cristo de comprometernos con Dios, con su palabra y con su iglesia, o estamos viviendo una vida de discipulado selectivo, dándonos satisfacción a nosotros mismos. Y la línea entre una y otra es muy sutil. Y el objetivo de la reflexión esta mañana es que seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos, a ver a qué lado de la raya estamos, para descubrir muchas veces que unas veces estamos un poquito para allá, otro para allá, que la línea no es tan clara, sino que es un poco difusa. Y lo primero que podemos observar en el texto es que hay un contraste en los números. Es decir, la estética religiosa viene caracterizada porque es lo que sigue la mayoría, como nos dice en el versículo 41 del capítulo 12. Es decir, cuando Jesús está viendo esta escena, dentro de la fila del judaísmo de la época, observa que la mayoría, los muchos, están viviendo una superficialidad religiosa. Es triste. Jesús, el Maestro, el Mesías, en el centro de adoración de su pueblo, observa que los suyos, en la mayoría, son religiosos, pero vacíos, que solamente van ahí como una actividad religiosa, sin sentido, sin compromiso, posiblemente la mayoría para ser vistos u oídos, visto el altavoz de la caja de resonancia de las ofrendas, que muchos van a tranquilizar sus propias conciencias, que la mayoría no tiene conciencia de la presencia de Dios en este momento de adoración que supone la entrega de las ofrendas, sin tener conciencia que el acto de ofrendar es un acto de adorar, no es un acto social para ser reconocido. Y dentro del relato destaca que la actitud esta era sostenida por la mayoría. Esto nos hace tomar conciencia nosotros de la necesidad de reflexionar en dónde está la Iglesia de Occidente hoy. Y cuando digo Iglesia de Occidente es un marco de referencia muy amplio. No estoy hablando de la propia Iglesia local, sino del caldo de cultivo en el que la Iglesia se mueve en Occidente, que sufre un mal generalizado, y puede ser esto, porque muchos de los que conforman esta realidad son creyentes con escaso, con nulo seguimiento discipular de Cristo, que solo guardan una estética, una apariencia religiosa, y muchos practican el mero nominalismo. Son descendientes de creyentes que calientan bancos. Entonces, esta es una situación que podemos contemplar. Alguien dijo que el 10% de la Iglesia hace el 90% del trabajo. Y no significa que este 10% que hace del trabajo lo haga por motivaciones correctas. La cuestión es plantearnos, subiendo o bajando el balón al suelo, en nuestra iglesia local, la necesidad de cuidarnos, de no formar parte de esa mayoría, de esos muchos que solo hacían ruido, ¿vale? La necesidad de reflexionar si estamos viviendo una religión quizás heredada de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que no nos atrevemos a romper moldes para no defraudar a nuestros padres o a nuestros hermanos. ¿Dónde estoy yo en este sentido? ¿Estoy viviendo un discipulado radical con Cristo
o solo una estética religiosa. La otra parte, la parte del discípulo radical, encontramos que a efectos de contraste numérico nos dicen los dos textos, una, muchos, no sabemos cuántos, dejaban sus ofrendas de esta manera, digamos, irregular, y una sola persona, una viuda. Aquí vemos un contraste extremo en los números y la escena dibuja muy bien este contraste. Casi podemos aplicar aquí las palabras de muchos son los llamados y pocos los elegidos. En la realidad que está contemplando Jesús aquí, parece que muchos eran religiosos, pero pocos eran los que realmente estaban comprometidos con una ofrenda genuina y honesta. Y el Señor está viendo esta realidad. Y quizás la iglesia, como estábamos diciendo antes, adolece, y digo iglesia genérica, adolece de este mal. Cuando se trata de auténtico discipulado cristiano, muchas veces son menos que más. Esta es una triste realidad. Muchas veces estamos dispuestos a participar en grandes ocasiones, grandes eventos, diferentes áreas de ministerio, etcétera. Pero si miramos muy a fondo, podemos descubrir tal vez que lo hacemos porque me hace sentir bien, me provoca alegría, me gusta, y sin embargo otros escenarios de ministerio les damos de lado. O sea, y no estoy diciendo que esté mal servir con alegría en cualquier ministerio en el que estés implicado, pero ¿qué diferencia hay en disfrutar? Es que no quiero poner ejemplos para no identificar. Bueno, ¿qué diferencia hay en mí si puedo disfrutar y estar alegre compartiendo la palabra del Señor y sentirme satisfecho? Y después de hacer la tapita, hay una mancha en el suelo y digo, eso no es para mí. ¿Me entendéis? ¿Qué diferencia hay entre estar sirviendo en aquello que te gusta y las resistencias que tengo en servir en cualquier otra área? ¿No será que lo estoy haciendo para darme satisfacción a mí mismo? Yo creo que esta es una reflexión que hemos de decir o traer de forma también personal, haciéndonos una pregunta. ¿Soy parte de la mayoría que milita en las filas de la estética religiosa? ¿O formo parte de aquella minoría que vive el discipulado radical, sirviendo a Cristo, atendiendo a su palabra e implicado en la vida de su iglesia? Hay otro contraste que ya no es de números, sino de estatus. Y no me refiero a estatus social o económico. Dentro de lo que sería la mera estética religiosa, dice que muchos eran ricos. El problema no era la riqueza, ¿vale? El problema era su sensación de independencia, de autosuficiencia. Es en este sentido. Muchos de los que estaba viendo Jesús ofrendar lo estaban haciendo desde la altivez, desde la autosuficiencia. Habían perdido el sentido genuino de gratitud con la que hay que ofrendar al Señor y darse a Él. Desde esta independencia y autosuficiencia, la ofrenda que estaban dando no era una ofrenda, era una limosna. No sé si pillamos el matiz diferencial entre lo que es una ofrenda y una limosna. La ofrenda es aquello que el menor tributa al superior en muestras de gratitud y adoración, ¿vale? Te ofrezco un bien como manifestación de adoración, de gratitud. La limosna es aquello que hace el mayor al menor en un acto de lástima o de conmiseración. ¿Veis la diferencia gigantesca de lo que es una ofrenda y una limosna? ¿Cuántas veces, y no lo digo en el ámbito económico, que también lo incluye, cuántas veces nuestro servicio al Señor es una limosna? ¿Cuántas veces mi vida como sacrificio vivo es una limosna, dando de lo que me sobra, del tiempo que me sobra, del dinero que me sobra, de las energías que me sobra?
más que un acto de sacrificio en ofrenda viva al Señor. Es lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea, a la que Juan, inspirado por el Señor y de parte de él, escribe en Apocalipsis 3:17 con otro pensamiento absolutamente radical y brutal. Él, reconociendo los entresijos del corazón de la iglesia en la Odisea, dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Independencia, autosuficiencia, orgullo, vanidad. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquel que está viendo profundo del corazón dice: y no sabes, tú dices pero no sabes, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué devastación, ¿verdad? Una iglesia, está reconociendo aquí el texto, una iglesia acomodada, aburguesada, no por lo que tiene, sino por lo que se aferra a lo que tiene. ¿Veis también la diferencia, no? La cuestión no es tener más o tener menos, sino cómo nos aferramos a aquello que tenemos. Una iglesia muchas veces parecida a los nobles que describe Nehemías en el capítulo 3, ¿recordáis? Vuelven de la deportación después de 70 años de cautiverio babilónico, entran por las puertas, entre comillas, de Jerusalén y se comisionan para la reconstrucción de las murallas. ¿Y qué hicieron los nobles que iban en esa expedición de restauración? Mis manitas no son manitas para la restauración. Eso los de segunda fila. Mi estatus no me permite este tipo de trabajo. Y muchas veces desde la iglesia actuamos a semejanza de esto como un club de entretenimiento, en vez de como soldados de los ejércitos de Jehová. Dispuestos muchas veces a lo que alguien denomina ocio eclesial o entretenimiento santo. Son dos términos que acuña John Stott en este libro. Ocio eclesial y entretenimiento santo. Fiestecitas, me seguí, lo que nos gusta, pero huyendo de cualquier otra cosa que signifique meternos en el barro y en el fango de cuestiones que no nos gustan, que consideramos que es inferior a nuestra supuesta dignidad, ahogados por nuestra autosuficiencia, por nuestras posesiones y por nuestros propios derechos. Este estatus de ricos, entre comillas, lo de ricos, nos ha afectado a tal extremo que hemos caído presos de nuestra autosuficiencia, independencia, incluso arrogancia, muchas veces. No es cuestión de tener más o menos, otra vez volvemos a lo mismo, porque hay quienes pueden estar más poseídos de sus chabolas que otros de sus palacetes, ¿vale? Si alguien ha dibujado en su mente la imagen de quienes más tienen y menos tienen, no es ese el parámetro, sino cuánto amo lo mucho o lo poco que tengo. Dentro del discipulado radical encontramos que el contraste entre estos ricos que se caracterizaban por su independencia y autosuficiencia, Jesús ve las características del discipulado radical en la persona de esta viuda, que uno de los textos pone pobre y otro pone muy pobre. Muy pobre. Una viuda pobre en aquellos tiempos es lo más desvalido de la sociedad de entonces. Es una persona sin derechos, sin recursos, sin presente, sin futuro, absolutamente abandonada, en este caso ella, a la dependencia divina. ¿Y cuán lejos es esto de la realidad que muchas veces contemplamos en nuestra propia o en el contexto eclesial?
Esta mujer tenía una absoluta dependencia del Señor para su propia subsistencia. Y muchas veces desde las iglesias pues hacemos y deshacemos a nuestro antojo, sin buscar en la provisión de Dios la dirección para nuestro andar diario. Y como muchos buscamos a Dios para que bendiga nuestras decisiones, en vez de buscar su dirección. La pregunta entonces aquí en cuanto a nuestro estatus como creyente, de forma personal, es preguntarnos, ¿soy parte de los independientes y autosuficientes que vive solo para la estética religiosa? ¿O conformo el grupo de los dependientes, de los humildes, que viven el discipulado radical buscando la dirección del Señor en cada paso que da? Otro contraste que observamos en el texto es en cuanto a la actitud. Y desde el punto de vista de la mera estética religiosa, nos dice el texto que muchos echaban mucho. Es posible que si hubiéramos estado allí sentados en aquella escalinata, se nos hubieran ido los ojos a la trompeta, a la ánfora que más sonaba. Estaba sentado aquí en una esquina y de pronto suena en el Gol Norte. ¿Quién ha sido? Y de pronto descubre que era Leví Tadeo. Siempre este hombre ofrenda mucho. Qué buen corazón. El Señor estaba viendo más allá del sonido de las trompetas y para él era evidente que los muchos ricos, su ofrenda era abundante, pero no tenía valor delante de sus ojos porque lo veía como un acto de hipocresía y vanidad personal. Esa era la visión que el Señor estaba teniendo de esta ofrenda. El Señor estaba contemplando cómo aquello parecía un concurso de egos, una especie de feria de vanidades. Me imagino allí a los escribas echando su ruidosa ofrenda para que después el que venía después, ¿cómo lo mejoro? Para quedar bien delante de aquellos espectadores que están contemplando por dónde van los tiros. Dice, tengo que echar más, o de más alto para que suene de una manera más potente. Un concurso de vanidades. Pero esto puede retratar también la posibilidad de que dentro del seno de la Iglesia occidental se den estas actitudes, estas estéticas religiosas, a través de la cual podemos observar que muchas veces hacemos cosas para ser vistos. Y no importa lo importante o significativo de nuestro servicio, sino la motivación profunda de nuestros corazones. ¿Qué hay detrás de todo lo que hago? Sea algo grandilocuente, o sea ahora cuando termine la reunión alinear las sillas. ¿Por qué alineo las sillas? ¿Para ser visto? Incluso para ser visto por mí mismo, no por los demás. Es la vuelta de tuerca extra, ¿no? A veces es que nos alimentamos a nosotros mismos haciendo las cosas para sentirnos bien y no como una ofrenda delante del Señor. Hemos de tomar conciencia de lo que realmente significa la vida y el servicio cristiano, siendo necesario que sea un acto de entrega y de consagración a Dios en adoración y gratitud por lo que Él ha hecho. Ahora, cuando distorsionamos aquí y hacemos las cosas de esta manera, es normal que aparezcan en nuestro servicio y en nuestras relaciones actitudes de quejas, celos, rencillas. ¿Por qué? Porque no es una entrega en sacrificio, porque se está sirviendo al ojo propio o ajeno y no al Señor, haciéndonos acreedores de las palabras del Señor que dice, este pueblo, ya sabéis lo que es, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En la mirada sobrecogedora del Señor, Él entiende las disposiciones de nuestro corazón. Y el contraste con el discípulo radical es que esta mujer da 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Pues no tenían valor monetario ninguno. Estaba haciendo el cálculo porque algunos decían que 2 blancas es la 64ª parte de un denario.
que es el sueldo del día. Si un sueldo medio pues son, pongamos 60 euros, estaba dando 80, 90 céntimos. Esta mujer estaba echando 2 moneditas que equivalían a 80 céntimos. ¿Y sabes por qué echaban 2 moneditas? Porque estaba prohibido echar una. Estaban por allí rondando por entre los cofres de las ofrendas, los escribas, viendo a ver qué es lo que vas a echar. Y si se te ocurre tener el pensamiento de echar una, te corrigen, está prohibido. O sea, no valen ofrendas de 50 céntimos. Tienen que ser un mínimo de 80. La ofrenda de la viuda no tenía valor monetario ninguno. El ruido que hacían 2 blancas al caer por ahí era de vergüenza. Igual que el ruido potente de una buena ofrenda hacía mirar al auditorio, el sonidillo de 2 pequeñas blancas seguramente hacía también mirar. Poca vergüenza. 2 blancas. Pero el ruido de las 2 blancas en el arca no tenía comparación a los ojos de Jesús con el ruido de las grandes y las muchas ofrendas de los escribas y de los fariseos. Porque el Señor no estaba viendo 2 blancas. El Señor estaba viendo sinceridad. El Señor estaba viendo generosidad. El Señor estaba viendo humildad de corazón. Y eso no tenía precio. Eso no tenía precio. Y eso es lo que vio Jesús. Y os propongo que la iglesia de hoy, nuestra propia iglesia, nosotros mismos, tenemos necesidad de este tipo de actitudes. Hijos que se dan a sí mismos, no para ser vistos de los demás, ni buscar ningún reconocimiento, sino siervos que se dan desde el anonimato, desde la sinceridad y desde la humildad, como discípulos radicales, comprometidos con Dios, comprometidos con una obediencia radical a su palabra, aunque eso me suponga ir contracorriente de todo, comprometidos con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a una reflexión personal de nuevo. ¿Eres parte de los que hacen y viven para ser vistos? Aunque sea solo visto por uno mismo, practicando así una estética religiosa, costumbrista, heredada quizá. ¿O eres parte de aquellos que trabajan y viven silenciosa e imperceptiblemente, pero sacrificadamente, como discípulos radicales de Cristo? Un último detalle es el contraste en el nivel de compromiso. Dentro de lo que sería la mera estética religiosa encontramos que el texto define triste. Daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Las limosnas que decíamos antes, poniendo de manifiesto la realidad del hedonismo, buscar su propio beneficio. La mucha ofrenda que ellos daban no tenía valor en absoluto a los ojos del Señor. El Señor no veía lo que entregaba estas personas, estas muchas personas ricas, porque lo que resonaba más que el dinero al caer por esa altavoz era lo que había en el corazón de ellos. Veía lo que estaban guardándose para sí, más que lo que estaban entregando. Veía la disposición hedonista de sus corazones y cómo se reservaban para ellos mismos la mejor parte, dando las sobras. ¿Veis qué diferencia traumática? Y es quizás esta una de las tragedias también de la iglesia de hoy, en comunidades que se dan en proporción a lo que sobra, a lo que no cuesta, con nula disposición a darse más allá de lo que nos resulta cómodo o nos aporta algún tipo de beneficio. Diciendo, bueno, me comprometo si me viene bien o me viene mal. Si hace frío, no. Si hace calor, tampoco. Temperatura ideal. Si me complica la vida, no, me viene o mal. Los jueves a las 7 de la tarde una reunión, no. Esa hora es hora de Netflix. Es muy tarde. O es muy temprano.
pero nunca encuentro la cuadratura del círculo. Si me supone algún tipo de sacrificio o de molestia, tampoco. Es decir, lo que me sobra, lo que no vale, es lo que veía Jesús que estaba ocurriendo aquí. Dice, me están ofreciendo lo que no quieren. Es decir, no implicarnos en nada que demande sacrificio de ningún tipo. ¿Eso qué es? Hedonismo, culto a mí mismo. Por contra, el discípulo radical es totalmente diferente, y lo vemos en esta viuda muy pobre, que dice que echaba ¿al qué? No echaba 2 blancas. No echaba 2 blancas. Jesús estaba viendo más allá. Esta mujer está echando tampoco todo lo que tiene. Está echando su sustento. Está echando su vida. Con sustento está echando su vida. No podía dar nada más, porque se estaba dando a sí mismo. Y esta disposición del corazón cautivó el corazón de Jesús. Supo escuchar más el corazón de esta mujer que las 2 blancas que resonaban tristemente. Y supo verla porque estaba desarrollando la realidad de un compromiso radical. Dar y darse del todo. Dar y darse del todo. Sin guardarse absolutamente nada. Entregando su propia vida en ofrenda a Dios. O sea, no estaba entregando 2 blancas. Estaba entregando su propia vida. En un compromiso radical que también necesitamos hoy. Me acordaba del texto de David cuando compran la heredad para el sepulcro de su mujer, cuando dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Lo que me sobra, no. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Se trata de dar, o mejor dicho, de darnos a Dios por completo, sin guardarnos nada para nosotros mismos, darnos en todo lo que somos y tenemos sin reserva. Y esto no es gratis. Asumirnos a nosotros mismos como ofrenda a Dios. Esto va a tener consecuencias porque va a traer consigo menos tiempo para ti. Es que no tengo tiempo para... Efectivamente, dentro del compromiso radical vas a tener menos tiempo para ti. Vas a tener menos dinero para ti. Vas a tener menos reconocimiento para ti. Menos comodidad, menos descanso, menos derechos. Y por contra vas a tener más privación, más necesidades, más cansancio, más crítica, más decepciones, más entrega, más desgaste, más obligaciones. Son las malas noticias del discipulado radical, pero son las demandas del discipulado real. Así que, en una introspección personal, nos hemos de preguntar, ¿soy parte de aquellos que se dan en virtud a lo que sobra, en virtud a lo que no cuesta? ¿O formo parte de aquellos que se han entregado por entero en la vivencia de un compromiso radical con Dios? ¿Cuál es la actitud de Jesús en toda esta escena? Con esto terminamos, con 2 ideas más, de unos 5 minutos. A veces digo 2 ideas más y van así, 2 minutos, no, 5 a 10. La posición de Jesús, ¿qué es lo que vemos? Estando Jesús, y ya lo hemos mencionado antes, sentado delante del arca de la ofrenda. ¡Oh, qué casualidad! ¿Casualidad? El texto nos describe aquí un acto concreto de su voluntad que pone de manifiesto el ardiente interés por ver lo que está ocurriendo
en el seno de la adoración de su pueblo. Está sentado ante el arca de la ofrenda y está atento a lo que está ocurriendo. Denota una implicación profunda en los acontecimientos de lo que es testigo. No es mera casualidad, no es que pasara por allí. Es la actitud vital de Jesús en este momento. Dicen algunos autores que esta referencia implica sentado y concentrado. O sea, la actitud de Jesús está en este momento sentado y concentrado delante de la cena que tiene delante, permanentemente atento a lo que hacían aquellos que llevaban las ofrendas al templo. Y esta, os propongo, hermanos, que es la actitud que se repite hoy en día, pero con un cambio de protagonista. Eres tú y soy yo. Somos nosotros, aquellos que estamos delante del arca de la ofrenda, no de dinero, ¿vale?, de nuestra vida. Y el Señor está mirando cómo gestionamos. Cómo gestiona Gabriel, Mari, Víctor. Cómo gestionan su vida, como discípulos radicales o enmarcados dentro de una mera estética. Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, atento a todo aquello que gira alrededor de nuestras vidas, contemplando nuestras vidas como una ofrenda que se ofrece en adoración al Señor. Cómo es nuestro compromiso de radical con Cristo, con la obediencia a su palabra y con la Iglesia, buscando personas como Pablo que se ofrecen en sacrificio a Dios. Mirad las palabras de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Ahí va. Ofrezco mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre con el mismo ardiente interés que contemplaba aquellos oferentes en el templo. Contemplando si estás o no entregando tu vida en ofrenda a Él, si vives la realidad del discípulo radical o no. Y no solo esta característica de su posición, sino también de su mirada. Dice, levantando los ojos vio. Otras versiones ponen, y mirando vio. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es una mirada intencional. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. No es una mirada perdida en el horizonte, no es una mirada ensimismada en la nada, es una mirada con intención, para conocer con profundidad lo que hay en el corazón de sus hijos y capaz de percibir los matices más profundos de las motivaciones de nuestro corazón. Una mirada a la cual no se escapa detalle alguno. Y es la mirada que sigue teniendo hoy. Nada escapa a la mirada penetrante del Señor. Las acciones más ocultas, las motivaciones más escondidas, las aspiraciones de nuestro corazón están manifiestamente claras a la luz de su mirada. Pero no nos confundamos, no es una mirada de juicio, no es una mirada de ira, no es una mirada de persecución, es una mirada de amor. Es importante notar esto porque Él quiere que seamos radicales como Jesús. ¿Y por qué quiere esto? Porque quiere tu mayor y mejor bien. Cuanto más radicales seamos en el seguimiento radical de Jesús como discípulos, mayor bendición desde el punto y de la perspectiva de Dios va a traer a nuestra vida. Ser sus radicales discípulos no es una maldición, es la mayor de las bendiciones. Y por eso Él mira con esta mirada atenta y vehemente, porque quiere lo mejor para ti y para mí. Y sabe que ser discípulos radicales es la mayor de las bendiciones que puede traer a nuestra vida. Creo que podríamos hacer nuestras las palabras del Salmo 39. Oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esta es la realidad. Dice el autor de Hebreo también, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nos encontramos ante el Cristo exaltado y glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre, y tu vida y mi vida son el espectáculo que Él contempla desde allí. Y desde allí, igual que antaño, hay dos tipos de actitudes que Él está viendo. Aquellos que viven una mera estética o apariencia religiosa, o aquellos que viven como discípulos radicales comprometidos con Cristo, su palabra y su iglesia. Creo que nada más que nos queda hacer nuestra la invitación del salmo que leíamos antes, y delante del Señor, delante de su presencia, humillados delante de Él, decir: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, porque yo me engaño a mí mismo. Y guíame en el camino eterno. Así que pongámonos a la luz de su palabra para que ésta nos ilumine en medio de nuestra propia incapacidad para vernos a nosotros mismos, que nos engañamos una y otra vez. Que nos ayude a identificar si estamos viviendo solamente una estética religiosa, para que nos transforme en discípulos radicales comprometidos con Cristo, con su palabra, con su iglesia, para nuestra bendición y para su mayor gloria. Que así sea. Señor, queremos darte gracias por la revelación rica, Señor, abundante y pertinente de tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas una y mil veces en cuanto a la necesidad de ser radicales en nuestro compromiso contigo. Eso reconocemos, Señor, que nos hace muchas veces temblar las piernas porque surge la duda, la desconfianza, Señor, la falta de fe, que nos hace atrincherarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, no entregándonos del todo a ti como sacrificio en olor fragante a ti, Padre. Queremos rogarte, Señor, que la luz de tu palabra, Señor, la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, vaya calando cada vez más en lo profundo de nuestros corazones, de nuestras almas, Señor. Vaya generando en nosotros cada vez más el carácter, Señor, comprometido, vehemente, sencillo, Señor, de esta pobre viuda que se entregó ella a falta de dinero, Padre. Ayúdanos a seguir este ejemplo, Señor, pero en la energía y en el poder de tu Espíritu, reconociendo que nosotros no podemos, Padre. Gracias de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque al pretender esto, al tener este proyecto para con nosotros, tú pretendes bendecirnos, Señor, al transformarnos a la imagen de tu propio Hijo, Padre. Gracias de nuevo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.